Muy bien, Iglesia del Señor, va a buscar en su Biblia el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 11, busque Hechos capítulo 11, el verso 19. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Vamos a orar. Señor, primeramente queremos agradecerte porque esta mañana hemos venido, Señor, para adorarte, para buscar tu rostro, pero también para escucharte a través de tu palabra, Señor. Creemos que eres tú hablándonos de manera específica y personal para desafiarnos, para animarnos, para sostenernos y mostrarnos, Señor, lo que tú quieres que nosotros, tu iglesia, podamos hacer, afectando, Señor, nuestra ciudad y nuestro país, Señor, para ser mensajeros de esperanza y luz en medio de la oscuridad. Usa nuestra vida, Señor, revélate en este tiempo, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos y sentimientos para poder, Señor, estar sensible a lo que tú vas a hablarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta mañana. Muy bien. El texto que mi esposa hizo lectura va acompañado de un mapa que creo que es importante que podamos nosotros observarlo. ¿Se acuerdan que hemos estudiado durante estos domingos que es en la ciudad de Jerusalén donde empezó la obra, empezó la iglesia? Allí nació la iglesia, en la ciudad de Jerusalén. Pero el Señor Jesús les dio una visión completa acerca de la importancia de poder ganar vidas para Cristo, no solo en Jerusalén, sino en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. A eso se le llama visión misionera. Ahora, escuche por favor, porque vemos acá que en Jerusalén empieza el movimiento del Espíritu Santo, la iglesia está establecida, pero luego el Espíritu Santo está retándolos a ir a Judea y Samaria. Y Dios tiene que permitir la muerte de Esteban para que se pueda la iglesia esparcir por toda Judea y Samaria. Pero lo que leemos en el verso 19 del capítulo 11 de Hechos es que por la muerte de Esteban no solo llegaron a Judea y Samaria, sino que pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre, Antioquía. Y note por favor que Antioquía está arriba, ya está más allá de Samaria. Antioquía está como 800 o 900 kilómetros al norte de Jerusalén. Ya no es Israel. Está afuera. Chipre es una isla que está más lejos todavía. Entonces, note que por la muerte de Esteban, no solo llegaron a Judea y Samaria, sino comenzaron a esparcirse por todo el mundo conocido. Porque el plan del Señor no era solo predicar en Jerusalén, sino en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y creo que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Si nosotros tenemos una visión solo de ciudad, Cono Norte, Callao, no estamos cumpliendo con la misión. La misión que Dios nos ha encomendado, la visión del reino de Dios, es ganar el mundo para Cristo. La visión que Dios nos ha encargado es predicar en Cono Norte, Callao, predicar en las otras ciudades del Perú y en las otras naciones del mundo. Nuestra Jerusalén es Cono Norte, Callao. Nuestra Judea y Samaria es el Perú. Y hasta lo último de la tierra es las naciones que están más lejos. Estuve en Temuco, al sur de Chile, y le dije, este es el fin del mundo porque se habla de lo último de la tierra. Y me dice, no, todavía más abajo, Antofagasta es la ciudad que está prácticamente muy al sur de Chile. Entonces todavía no hemos llegado al fin del mundo. Pero creo que el desafío es que podamos predicar en otras naciones. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que prediquemos en otras naciones. Y eso es una visión de Dios. Eso es una visión bíblica.
Las iglesias que solo están enfocadas en su ciudad y no les importa lo que está pasando en el Perú y en el mundo, no han entendido la visión de Jesús. Porque la visión de Jesús es una visión misionera. Y así se titula el mensaje de esta mañana. Diga que está a su lado. Visión misionera. Visión misionera. Y es muy importante que nosotros entendamos lo que implica esta visión. Se han dado cuenta que los cristianos ex judíos, cuando se fueron a estas otras ciudades, le predicaban a otros judíos. Porque ellos interpretaron que el evangelio era para Israel, a pesar que ya eran cristianos. Pero interpretaron que el evangelio era solo para los que son judíos y que ahora tenían que conocer la verdad completa y entregarle la vida a Jesús. Pero ellos se sorprendieron cuando le comenzaron a predicar a los griegos y los griegos se convirtieron al Señor. O sea, intentaban predicarle solo a los judíos para que se conviertan a Cristo, pero los griegos comenzaron a escuchar el evangelio y dijeron, yo también quiero conocer a Jesús. Y eso fue sorprendente. Eso me hace recordar un poco a un viaje misionero que hicimos a España. Y estando en España nos habían hablado mucho que los españoles estaban reacios al evangelio, que todas sus las palabras más ofensivas que ellos puedan expresar es insulto a Dios, las lisuras más horribles. Son gente que no quiere saber nada de Dios y entonces cuando nos fuimos para allá estábamos pensando que quizás solo tendríamos que predicarle a los hispanos que están allá. Es decir, chilenos, bolivianos, colombianos, mexicanos, no sé, todos los que son de Latinoamérica y que viven en España. Pero sorprendentemente al EVEC que hicimos, al encuentro de varones, llegaron españoles. Curiosos de lo que iba a acontecer, porque les habían dicho de que el primer encuentro que hicimos allá fue emocionante. Ya habíamos hecho un intento de encuentro el 2019 y ahora estábamos haciendo este encuentro de varones y llegaron los españoles. Y yo tuve mis recelos porque decía, bueno, quizás estos españoles no nos van a escuchar con el mismo espíritu con el que nos van a escuchar los hispanos. Así que yo estaba predicándole más a los hispanos que a los españoles. La gran sorpresa, el gran milagro, es que los españoles fueron los primeros en venir al altar de rodillas, llorando, quebrantados, pidiendo que Dios sea el Rey y el Señor de sus corazones. Pero yo creo que Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. A veces miramos los países desarrollados como Estados Unidos, Europa o tal vez otros países en el Asia y pensamos, ay, ellos tienen plata, ¿qué más podrían desear en la vida? Tiene que saber que el dinero nunca trae la verdadera felicidad al corazón. Hay gente que tiene muchos tesoros, muchas riquezas y vive en infierno en sus casas. Porque hay uno solo que puede traer paz y bendición a los hogares y ese es Cristo Jesús, el Rey y el Señor de nuestras vidas y a quien tenemos que predicar, quien quiera que fuese. El Señor tiene un plan también para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Permítame rápidamente desarrollar 3 puntos. El primero, comprometidos con la plantación de la iglesia. Hechos capítulo 11, vamos al mismo capítulo, pero vamos ahora al verso 20. Dice, pero hubo entre ellos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor, ¿qué dice la palabra? Estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia de Jerusalén. Note este detalle, por favor. Los cristianos entendían que su misión de evangelizar incluía plantar iglesias. Porque naturalmente después de predicar, porque eso fue lo que pasó con los cristianos que salieron de la iglesia de Jerusalén por la persecución, llegaron a Antioquía, comenzaron a predicar, se convirtieron a Cristo y allí entonces ahora hay un grupo de cristianos y donde hay un grupo de cristianos, ¿qué se hace? Se planta una iglesia.
Y en Antioquía no había iglesia, por lo tanto era necesario plantar una iglesia. Escuche esto, por favor. La visión misionera incluye comprometernos a plantar iglesias. Estamos comprometidos a la plantación de iglesias, sobre todo en lugares donde no hay una iglesia. Y creo que esa visión misionera debe arder en nuestros corazones. Cuando yo me entero de una ciudad donde no hay iglesias y quieren plantar una iglesia, yo sé que tenemos que apoyar, que tenemos que colaborar, porque la visión del reino de Dios es comprometernos con la plantación de iglesias. La mano del Señor estaba con los seguidores de Cristo y muchos se convertían a la fe cristiana. Lo lindo es que esa iglesia se mueve, la gente se convierte. Pero note que hay un orden bíblico cuando se requiere plantar una iglesia. Porque ese fue el Espíritu del Señor que puso en los creyentes que donde quiera que vayan, no hay iglesia, hay que plantar una iglesia. Pero note el detalle. Dice que la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que está pasando allá. Porque esos cristianos no estaban sueltos, no estaban solos. Esos cristianos, aunque por la persecución estaban por allá, pertenecían a la iglesia de Jerusalén. Note esto, por favor. Y la iglesia de Jerusalén, cuando mira lo que está pasando por allá, siente la responsabilidad. Escuche esto. Siente la responsabilidad de poder enviar a alguien. ¿Por qué razón? Escúcheme esto, porque cuando se planta una iglesia, se requiere ser enviados para la plantación de esa iglesia. Cuidado con los autoimpulsados. Cuidado con aquellos que dicen, el Señor me habló y no le obedezco a nadie, yo hago lo que yo quiero. Porque según lo que leemos en las Sagradas Escrituras, lo correcto es plantar iglesias cuando somos enviados por otra iglesia. Esa es la forma correcta de plantar iglesias. ¿Por qué razón? Porque así aquel que ha plantado una iglesia está bajo la sombra de una autoridad. Y estar bajo autoridad es saludable. Eso es lo lindo de formar parte de una denominación, por ejemplo. Porque siempre estamos bajo la sombra de una autoridad. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están pensando, ay, yo conozco muchas iglesias independientes donde al pastor se le ocurrió plantar la iglesia. Y sí, pero bíblicamente la plantación de iglesia implica ser enviado para plantar esa iglesia. Porque cuando uno envía a alguien, no envía a cualquiera, ¿estamos de acuerdo o no? Cuando una iglesia sólida, estable, quiere enviar a alguien al campo misionero o a plantar una iglesia, no envía a cualquiera. Envía a una persona capacitada, entrenada, preparada teológicamente, con ciertas características que lo vamos a descubrir en la palabra del Señor. Hoy en día existen muchas iglesias con pastores autoimpulsados que no fueron enviados por nadie. Y usted le pregunta, pastor, ¿y usted qué estudió para ser pastor? Ah, no, yo no estudié nada, el Espíritu de Dios me capacita. Y de pronto te das cuenta que no se ha preparado teológicamente, no se ha entrenado para edificar la iglesia. Oiga, el pastorado es además de ser una carrera, un oficio, como quiera llamarlo, se requiere un llamamiento del Señor, pero también una preparación. Imagínense que usted se va a operar y el médico, el cirujano que lo va a operar, usted le pregunta, disculpe doctor, ¿y usted se ha preparado en algún lugar? Él dice, bueno, estoy en el primer ciclo de medicina, pero algo sé, tuve mi veterinaria. ¿Te dejarías operar por ese médico? No, ¿verdad? No te dejarías operar. ¿Por qué razón? Porque te está demostrando que no está preparado. Y eso es lo peligroso con muchas iglesias, que los pastores autoimpulsados no están preparados teológicamente.
no han estudiado la carrera de teología, no se han capacitado, no quieren caminar bajo la sombra de una autoridad, de un pastor para aprender. Ellos dicen, Dios me habló y yo voy a obedecer a Dios, no me importa lo demás. Y muchas veces no tienen preparación, o a veces cambian de doctrina porque se van a una conferencia y luego se van a otra y se van a otra y comen de todo y confunden a la iglesia. Y creo que allí es donde nosotros somos responsables de poder enseñar la palabra del Señor, pero también de cuidar que las ovejas se establezcan en iglesias saludables. Cuando los miembros de nuestra iglesia van a otro país y me dicen, pastor, ayúdame a encontrar una iglesia. Yo quiero encontrar una iglesia donde el pastor está preparado, tiene llamado, su familia da testimonio, congregan fielmente, aman al Señor y tienen las características para poder pastorear una casa. Porque hoy en día hay muchos pastores y tú no sabes si ese pastor está preparado como los otros. Por esa razón es necesario que sepamos quién lo envió. Y nosotros fuimos enviados por la Iglesia Alianza de San Martín. Los pastores de Carmen de la Legua fueron enviados por nosotros. Los pastores de Oquendo fueron enviados por nosotros. Los pastores de Aucayama fueron enviados por nosotros. Y ahora que vamos a abrir la obra en Surco, vamos a enviar una pareja de pastores nosotros. Porque la plantación de iglesias requieren pastores que son enviados. ¿Cuántos dicen amén a esto? De que está a su lado, cuidado con los autoimpulsados. Por esa razón es necesario que nosotros nos comprometamos con la plantación de la iglesia, pero plantación saludable, con pastores preparados, entrenados, capacitados, para que puedan ejercer esta labor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a plantar iglesias en el nombre del Señor. Amén. Y antes de poder ir al segundo punto, solo mencionar algo más. Miren, no solamente lamentablemente existen pastores no preparados, sino que también existen pseudo pastores. Por ejemplo, yo recuerdo que un día me enteré que en una ciudad un pseudo pastor había plantado una iglesia. Le puso Alianza Cristiana todavía, pero claro, no estaba registrado, porque Alianza no tenía iglesia en esa ciudad. Y este pseudo pastor, que ni siquiera se había preparado teológicamente, que ni siquiera fue miembro de una iglesia Alianza, solamente puso porque Alianza Cristiana, porque se dio cuenta que las iglesias nuestras tienen prestigio, tienen reconocimiento. Y este pseudo pastor comenzó a llamar a las personas y a las hermanas, les convenció. Y yo no sé cómo fue para convencer. Yo creo que las sectas tienen esa habilidad. Les convenció que para que estén llenas del poder de Dios, tendrían que tener sexo con el pastor. Pseudo pastores que muchas veces buscan su propio beneficio antes que la predicación del evangelio. Por esa razón hay que tener cuidado. Hay iglesias y hay iglesias. Y tenemos que nosotros pedirle a Dios sabiduría para poder llegar a una iglesia saludable. Bueno, tú ya estás en una iglesia saludable, pero si un día te mueves a otro lugar, busca una iglesia saludable. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las iglesias saludables? Iglesias saludables plantan iglesias saludables. Segundo punto, comprometidos con el desarrollo de la iglesia. Hechos 11, del verso 23, pero tomamos un poco del verso 22. Entonces dice que la iglesia de Jerusalén se enteró. ¿Y qué pasa? Y enviaron ¿a quién? A Bernabé, para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué dice la palabra? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué interesante. La iglesia de Jerusalén, que era responsable de lo que está pasando allá, porque sus cristianos, sus líderes estaban allá predicando la palabra, envía a Bernabé. Bernabé es el enviado a la ciudad de Antioquía para confirmar a los nuevos creyentes,
para preguntarles cómo es que ellos entregaron su vida a Jesús, cómo es que ellos ahora pueden confesar con su boca que son hijos de Dios. Bernabé vio la gracia de Dios y se gozó. Él dijo, esto no es obra de hombres, esto es obra de Dios. Esto es de Dios. Y les animó a mantenerse fieles. Le dijo, quédense acá, permanezcan fieles, porque yo voy a comunicar las noticias a la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén le dijo, Bernabé, tú eres el hombre en ese lugar. Tú vas a pastorear la iglesia de Antioquía. Tú serás nuestro misionero en ese lugar. Y qué lindo cómo el Espíritu de Dios va guiándonos para poder confirmar esas verdades poderosas que creo que son tan necesarias en el desarrollo de la iglesia. Porque no basta solo con plantar una iglesia, se requiere el desarrollo. Es como cuando traemos hijos al mundo. Cuando traemos hijos al mundo, no solamente nacen en nuestros brazos, sino que ahora tenemos que ayudarles en su crecimiento. ¿Estamos de acuerdo, no? En su crecimiento. Pero para eso se requiere padres honorables, padres buenos, padres que aman a su bebé, padres que quieren cuidar a ese pequeño o a esa pequeña que nació. Y yo creo que de la misma manera, las iglesias cuando tienen iglesias nacientes, tienen que ser iglesias responsables, protectoras, cuidadoras, mentoras, entrenadoras de los nuevos pastores en las nuevas iglesias. Me da gusto cuando los pastores de las iglesias que hemos plantado vienen cada martes y cuando les pregunto, ¿y qué los trae por acá? Ellos dicen, pastor, queremos seguir aprendiendo, queremos estar con ustedes, queremos aprender, no queremos perder la bendición de compartir con ustedes. Y nos alegra mucho que nuestros pastores, a pesar que ya son autoridades en sus iglesias, vengan cada martes para compartir con nosotros. Pero creo que Bernabé tiene un perfil importante y necesario para ser un plantador de iglesias. Y note las 3 características de Bernabé. Ahí aparece en el verso 24. ¿Qué dice de Bernabé? Que era bueno. ¿Qué más? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y lleno de fe. Note, por favor. 3 marcas importantes para aquellos que aspiran a ser plantadores de iglesia. Aquellos que aspiran a ser pastores. Dice, tienen que ser buenos. Y la palabra bueno tiene que ver con un carácter afable. Tiene que ver con un carácter de padre. Un carácter fraternal. Un carácter de amor, pero también instructivo, correctivo. Un perfil que te permita capacitar a los otros, darles oportunidades, porque la bondad tiene muchas aristas, muchas marcas distintivas. Y este Bernabé, dice la Biblia que era bueno. Y yo digo que dentro de la bondad, lo menos que podríamos ser es personas asertivas, personas empáticas. Siempre le aconsejo esto a los pastores cuando estoy en alguna ciudad. Siempre le digo, pastor, recuerda esto. La gente no mira dentro de ti. La gente mira lo que está delante de sus ojos. Por lo tanto, si tú no eres una persona amable, que saluda, que sonríe, que se conecta con la gente, entonces las personas te van a juzgar de otra manera, aunque no lo seas. Por esa razón es importante que todos aquellos que aspiramos al pastorado, que somos líderes, que tenemos compromisos en la iglesia, responsabilidades, tenemos que avisarle a nuestro rostro que nuestro corazón está contento. Porque a veces uno se olvida. Hermano, ¿dónde está el gozo? El gozo se lleva por dentro. Sácalo, mi hermano, sácalo, por favor. Porque la gente no puede estar mirando dentro de ti. La gente mira tu rostro, la gente mira tus manos, la gente mira cómo te mueves, cómo te comunicas con los demás. Y si alguno aspira al pastorado,
Por favor, no lo califiques solo porque sabes predicar o enseñar la Biblia. Califícalo porque eres una persona empática, eres una persona amable, eres una persona agradable, eres una persona que se conecta fácilmente, empática, asertiva. Y eso es bondad. Eso es bondad. A ver, mira que está a tu lado. ¿Tiene cara de pastor o no? Dice, no, este no sirve para pastores. Oh, no, sí, este sí. Puede ser pastor, puede ser pastora, ¿eh? Puede. Bernabé era bueno, Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Escucha, iglesia, Bernabé era lleno del Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, sino con el poder de su Espíritu. Cuando se hace la obra del Señor, cuando se hace el ministerio y queremos ver el desarrollo de la iglesia, eso solo es posible cuando dependemos del Espíritu Santo. Pero también dice que Bernabé era un hombre de fe. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que te hace soñar con cosas grandes que puedes hacer para el Señor. Yo creo que es muy fácil tener fe en cosas personales. Yo le voy a poner mucha fe, voy a acabar mi carrera, voy a emprender un negocio, voy a buscar un buen trabajo. Y le pones mucha fuerza. Y yo creo que con la fe que el Señor pone en tu corazón, logras los sueños que te propones en la vida. Pero se requiere fe para la obra del Señor. Y este misionero llamado Bernabé no solamente era un varón bueno, no solo era un varón lleno del Espíritu Santo, sino que era un varón lleno de fe. Y la fe es importante. La confianza en el Señor, el creer, porque la obra demanda mucho, hermanos. Fíjense, yo fui empresario antes de ser pastor. Tuve una empresa grande y tenía personal y se movía. Y tener una empresa, los empresarios me entenderán esto, realmente requiere mucha disciplina, requiere mucha organización, requiere mucha habilidad para invertir el dinero. Requiere arriesgarse algunas veces. Pero ser pastor de una iglesia como Cono Norte Callao, le puedo asegurar que exige más que lo que me exigía ser un empresario. Porque aquí uno no puede calcular los ingresos, uno no puede calcular si los líderes van a estar o no van a estar, si las ovejas se quedan o no se quedan, porque todos estamos en movimiento. Y de pronto, algunos que eran claves para el desarrollo, de pronto ya no forman parte de la casa. Cuando esta obra empezó, yo recuerdo que una familia se me acercó y me dijo, pastor, lo siento mucho, pero nos vamos de la iglesia. Y eran personas importantes para mí, eran claves, eran líderes que me iban a ayudar en el desarrollo de la iglesia. Le dije, hermano, pero ¿por qué no? ¿Por qué se van? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Y no, pastor, usted no es pastor, pero los baños que acá tenemos no son buenos baños y mi esposa necesita ir al baño casi siempre y mis hijos. Nos vamos a otra iglesia, pastor. Le dije, quédense por favor, veo cómo arreglo los baños. Y yo suplicando, no, pastor, no se preocupe. Y se fueron, hermano. Y me dio una pena. Me ponía a llorar cuando se iban las ovejas porque me daba cuenta que buscan a veces comodidad también en la iglesia. Y hay personas que se van porque a veces no les gusta el pastor también. No, ay, el pastor me cae gordo. Y encima era gordo antes, ¿no? Entonces es difícil, pero déjame decirles algo. A pesar de que muchas veces vamos cambiando y hay personas que entran y salen, la obra del Señor sigue adelante. ¿Sabe por qué? Porque no dependemos de hombres, sino dependemos de Papá Dios. Porque bondad, plenitud del Espíritu Santo y fe es suficiente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Donde está la voluntad de Dios y el orden cristiano, hay desarrollo. Cuando voy a hablar con las iglesias, con los pastores y me dicen, pastor, ¿no me puedes dar algunas sugerencias? Porque la iglesia se mantiene en el mismo número, estamos así por muchos años. Y siempre tenemos que identificar que cuando una iglesia no se desarrolla es porque hay un problema.
hay un problema. Imagínate que un niño nace y se queda chiquitito, 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 a pesar de que ya pasan los años, hay un problema, hay una enfermedad, hay una situación que hay que resolver ahí. Una iglesia cuando nace y se queda pequeñita, hay que analizar cuál es el problema. ¿Qué está sucediendo? ¿Falta una visión? Quizás la estrategia no está bien definida. Quizás no tiene un buen equipo de líderes. O quizás hay alguna situación que está pasando, una división en la iglesia que no se ha identificado. ¿Qué está pasando? Entonces hay que analizar. Por esa razón es muy importante el orden, la disciplina. Todo eso tiene que ver con la bondad, la plenitud del Espíritu Santo y la fe. Tenemos que ser organizados, tenemos que ser ordenados, pero sobre todo tener la fe de que podemos hacer grandes cosas para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a su lado, crece en fe, dile, crece en fe. Y ahora dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Desarrollo, comprometidos con el desarrollo de la iglesia. Tercer punto, comprometidos con la expansión de la iglesia. Hechos capítulo 11, verso 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Note, por favor. Comprometidos con la expansión de la iglesia. Bernabé entiende que no puede trabajar solo. Bernabé entiende que no puede hacer la obra del Señor solo. Necesita ayuda. ¿Y a quién llama? A Saulo. Saulo ya se había convertido al Señor. De hecho, que comenzó a predicar y casi lo matan. Y tiene que escapar y va a su tierra natal en Tarso. Y de Tarso, entonces, que está más al norte de Antioquía, Bernabé va a buscarlo y le dice, Pablo, es hora de que vengas a ayudarme. Es hora de que vengas a ayudarme. Escúcheme, por favor. Una de las cosas que yo aprendí a lo largo de los años de mi vida como pastor es que cuando tú te muestras vulnerable, es decir, cuando tú reconoces tus limitaciones, cuando tú aceptas que no puedes hacerlo todo, entonces recibes ayuda. La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia siempre te va a hacer pensar que no necesitas ayuda. Eso le pasa a muchos cristianos. Cuando la esposa dice, amor, tenemos problemas, vayamos a buscar consejería. ¿Y qué dicen a veces los hombres? También a unas mujeres lo dicen, ¿no? Dice, ¿para qué voy a contar mis problemas a gente extraña? Los trapitos sucios se lavan en casa. Esa es frase de hombre, ¿no? Yo no tengo por qué contarle mi vida a nadie. Yo puedo con mi propia vida. Yo puedo con mis problemas. Yo nací solo y solo voy a superarme. Orgulloso. Eso es lo que tú eres, orgullosa. Porque la razón por la cual nos quedamos solos es por el orgullo. Es por la altivez de nuestro corazón. Pero cuando tú reconoces que necesitas ayuda y tú buscas a una persona más sabia que tú, a una persona más sabio, a un hombre más sabio que tú, y tú le dices, pastor, hermano, quien quiera que fuese, estoy pasando por adversidad. Por favor, ayúdame. Necesito ayuda. Necesito un buen consejo. Y te aseguro, el Señor derrama su bendición sobre tu vida. Dile que está a su lado, no seas orgulloso, ¿eh? Igual en el ministerio. En el ministerio muchas veces los pastores se sienten poderosos, sienten que lo pueden hacer todos solos y nunca buscan ayuda. Y por lo tanto no se expanden. Bernabé mira a esta pequeña iglesia y dice, no puedo hacerlo solo. Y se va a buscar a Pablo y le dice, Pablo, ayúdame por favor. Te necesito, Pablo. Tú eres importante para mí y para la iglesia también. Porque te has preparado, has estudiado la palabra, tú eres un hombre muy capaz. Yo sé que tú me puedes ayudar. Entonces Pablo le dice a Bernabé, vamos, ahí vamos contigo. Y lo ayuda.
Bernabé y Saulo invierten tiempo y fuerzas para enseñar a mucha gente. Dice la Biblia que pasaron 1 año enseñando la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Porque yo creo que la enseñanza de la palabra es lo que finalmente nos ayuda a entender. Miren cómo ahora ustedes están aprendiendo que la visión de Dios es una visión misionera. Es una visión de expandirnos por el mundo entero, no solo en nuestra ciudad. Así que Bernabé y Saulo invierten tiempo para enseñarles la palabra del Señor. Y como resultado, la iglesia de Antioquía se volvió una iglesia misionera. La iglesia de Antioquía comenzó a llevar el evangelio a otras ciudades, a otros lugares muy lejos de la ciudad de Antioquía, porque entendieron el corazón de Dios. Bernabé y Saulo con los discípulos evidenciaron la fe cristiana, tanto que los llamaron cristianos por primera vez. La historia dice que primero los llamaron cristitos, porque dijeron, oye, estos son como Cristos pequeños, como Cristo pero en miniatura. Y luego los llamaron cristianos. ¿Por qué razón? Porque su carácter, su forma de relacionarse, su forma de conectarse con la sociedad era como Cristo lo hacía, como Cristo. Entonces los llamaron cristianos porque Pablo y Bernabé y Saulo estaban enseñando la palabra de Dios. Hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios transforma los corazones y afirma nuestra fe. Y por favor no diga que nunca le enseñamos, pues ay, a mí nunca me enseñaron. No, te hemos enseñado que eres responsable de poder ser luz en la oscuridad. Cuando estés en tu centro de trabajo, en tu centro de estudios, cuando estés en el barrio, cuando estés caminando por las calles, cuando vayas a un restaurante, no te va a costar mucho decir buenos días, buenas tardes, Dios le bendiga, que el Señor bendiga su vida, qué bonito día, qué hermoso día. Esas frases que no son comunes, cuando un cristiano los dice, provoca impacto. Y tú no te imaginas lo que puedes provocar en el corazón de una persona. No te imaginas lo que puedes provocar. Un joven se me acercó, un lindo muchacho, me miró y con sus ojos lagrimosos me dijo, pastor, gracias por animarme, pero quiero que sepa algo. Yo pasé por una crisis muy horrible en mi vida, algo que nunca debía hacer. Una situación de esas que me avergüenza contarla. Y sabe, pastor, mi pastor lo supo. De hecho que pasé por un proceso de disciplina, pero las personas que me miraban, no es que la gente me miraba así, yo me sentía acusado. Yo me sentía que la gente me miraba y me condenaba con su mirada, pero era yo, porque cuando uno está en una condición de esas, como que uno se siente acusado, se siente señalado, se siente observado, eso pasa. Pero pastor, uno de esos días yo quería quitarme la vida. Y vine a la iglesia con un desánimo total, y usted se acercó. Y usted me dio un abrazo muy fuerte y me dijo, Dios no ha terminado contigo. Y pastor, ese día comenzó una historia nueva para mí. Escúcheme por favor, nosotros podemos darle una palabra a alguien y puedes cambiar su destino, porque hay poder en nuestras palabras, porque no lo decimos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que bendecir, hermano. Tú no sabes qué persona puede estar pasando por la peor crisis, pero un saludo tuyo que no te cuesta, nadie pierde plata por eso. Pero un saludo, una palabra de bendición, una palabra de ánimo. Tenía 19 años, estaba pasando una crisis terrible. Por esos errores de muchacho le firmé un documento en blanco a un hombre no cristiano. Y yo estaba angustiado en una avenida, solito parado allí pensando, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice? Estaba pensando. Y se acerca una muchacha. 18 años tenía, recién me había convertido. Y la muchacha me dice, ¿tú estás yendo a la iglesia, no? Yo le dije, sí. Ok,
te voy a dedicar un versículo, me dijo, así. Y me abrió Isaías 41:13. Dice la Biblia, yo soy Jehová tu Dios, quien sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y luego cerró su Biblia y dijo, chao, y se fue. Y ese momento que estaba en una depresión terrible, mis hermanos, esa muchacha me levantó el ánimo, me levantó el gozo. Esa noche me olvidé, dije, Señor, tú estás conmigo, y si Dios es con nosotros, dale un fuerte aplauso al Todopoderoso, aleluya. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? Es que cuando nosotros empezamos a bendecir a los demás, somos bendecidos. Lea esto conmigo. Hechos capítulo 11, verso 27 al 30. En aquellos días hubieron unos profetas, dice, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, en especial en Jerusalén, la cual sucedió en tiempos del emperador Claudio. Entonces los discípulos, escuche, cada uno conforme a lo que tenía, los discípulos de Antioquía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la iglesia de Jerusalén, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos de Jerusalén, por mano de ¿quién? De Bernabé y Saulo. Miren, la iglesia hija, la iglesia de Antioquía hija, está creciendo, y se enteran de que la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, está sufriendo. ¿Qué hacen? Levantan una ofrenda de amor, se lo entregan a Bernabé y a Saulo, y los envían para que ellos puedan llevar la ofrenda. ¡Qué bendición! Uno cree que siempre vamos a estar bendiciendo, pero lo cierto es que en algún momento la bendición retorna, porque todo lo que sembramos, cosechamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? La iglesia de Jerusalén que los ayudó, ahora es ayudada por la iglesia de Antioquía. La madre ayudó a la hija y ahora la hija ayuda a la madre. Y yo creo que esto aún se cumple en nuestras casas, ¿verdad? Cuando nuestros hijos crecen, de pronto ya no son una carga, son una bendición. Ya no son una responsabilidad, sino ahora ellos nos bendicen, porque creo que eso hacen los hijos saludables. Y las hijas, iglesias saludables, bendicen a la madre todo el tiempo. Y nosotros creo que tenemos hijas saludables que siempre están orando por nosotros, pidiendo a Dios por esta casa. Y nosotros también tenemos que orar por la madre y por muchas otras iglesias más que nos dan el respaldo, la ayuda, por nuestra denominación, por nuestras autoridades que nos dan la cobertura. Y por supuesto pedir siempre que la gracia del cielo sea sobre sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale otro fuerte aplauso a nuestro Señor. Conclusión. ¿Hasta dónde llegó la iglesia de Jerusalén? Me emociona leer esto. Empezó en Judea, llegó a Samaria, a Siria, a Chipre, Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Jerusalén, Macedonia, Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Acaya, Corinto, Éfeso, Cesarea, Roma y muchas otras ciudades más. El apóstol Pablo comenzó a llevar el evangelio a todas las ciudades conocidas del mundo conocido. ¿Por qué razón? Porque tenía una visión misionera. Tenía una visión misionera. Gloria a Dios por los cristianos que tienen una visión misionera. Esa es la verdadera visión del reino. Y veo cómo Pablo está conquistando el mundo entero. Él está apasionado. Él no quiere quedarse solo aquí en Antioquía. Él quiere ir por otras ciudades. Quiere llevar la palabra. Quiere llevar el evangelio. Y perdóname, mi hermano, si no estoy todos los domingos aquí en esta casa. Pero yo también tengo una visión del reino diferente. Y yo sé que me debo a esta casa. El 60% de los mensajes de un año los predico yo, pero el 40% se lo entrego a otros pastores que tienen la misma unción para predicar la palabra.
Porque los hombres somos solo instrumentos en las manos del Señor. Y usted no tiene que enamorarse de su pastor, usted tiene que enamorarse del Señor. Y pedir que sea el Señor que siempre traiga palabra en el púlpito para la iglesia. El próximo fin de semana los pastores estarán en 10 ciudades diferentes. Y yo también estaré por un lugar. Amamos realmente la visión del reino. Amamos sinceramente expandir el reino de Dios. Y como iglesia tenemos que hacerlo. Cono Norte Callao plantó su iglesia en esta ciudad. La Iglesia Alianza de Cono Norte Callao lo plantó en esta ciudad. Pero no queremos solamente tener Cono Norte Callao. Nosotros queremos establecer 14 congregaciones en Cono Norte Callao. Pero también queremos plantar 7 iglesias en Lima. Y queremos establecer relación con 7 iglesias en el Perú. Y queremos también enviar 7 misioneros al mundo. Pero creo que es importante que nosotros podamos entender que es una visión del reino, hermanos. Una visión del reino. Una visión misionera. Y si tú eres de los que dice, ay, ¿por qué tenemos que estar pensando tanto en otras iglesias? ¿Por qué no pensamos en nuestra iglesia? La visión del reino incluye nuestra Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la visión del reino de Dios. Y ojalá te cargues en el corazón para que puedas formar parte de este movimiento. Cuando he compartido este sueño con algunos colegas, amigos o pastores en el extranjero, de pronto dudan porque les parece una locura hacer tantas cosas, que una iglesia haga tantas cosas. Pero yo digo, hermanos, Dios nos ha dado una gracia especial para expandir el reino de Dios. Y somos responsables y tenemos que asumirlo. Cuando empezó esta iglesia, le compartí a algunos pastores que soñaban en comprar una propiedad en el 4º año de nuestra fundación. 4 años. Y los pastores me dijeron, oye, la mayoría de las iglesias lo compran después de los 10 años. ¿Por qué tú crees que lo vas a comprar en 4 años? Yo dije, no sé, pero Dios puso esa carga en mi corazón. Y en 4 años, el 4º año de nuestra historia, compramos esta propiedad. Luego surgió la visión y le dije, vamos a plantar 7 congregaciones. ¿Cómo vas a plantar en 10 años 7 congregaciones? ¿Cómo vas a plantar? Nos cuesta plantar una cada 10 años y tú quieres plantar en 10 años 7. Le digo, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, y lo logramos en el nombre de Jesús. Le dije, vamos a comprar una propiedad y en 5 años vamos a construir el campamento cristiano más hermoso de las iglesias del Perú. 5 años, un terreno grande. Nadie lo puede hacer. El año 2010 compramos la propiedad de Aucayama y en 5 años construimos la casa del alfarero. Y el Señor nos ayudó. Y luego comenté que íbamos a plantar 7 iglesias en Lima. Me dice, no es sencillo plantar iglesias, pero ya tenemos 4 iglesias plantadas, 4. Y se viene Puente Piedra, y se viene La Perla, y se viene la iglesia El Surco. Le dije a mis autoridades, quiero comprar una propiedad de 2.000 metros cuadrados. Yo creo que lo vamos a lograr. Me dice, se requiere mucho dinero. Yo digo, sí, pero tengo una fe inquebrantable en mi alma que lo vamos a lograr. Antes del 2025 estaremos en una propiedad muy grande celebrando la victoria. ¿Y por qué razón yo puedo tener la seguridad de que estas cosas van a pasar? Porque no dependo ni de la economía de los hermanos, porque mi fe no depende ni siquiera de mis fuerzas ni de nuestra juventud. Nuestra fe y nuestra confianza depende de aquel que tiene el poder para hacer grandes proezas, y ese es nuestro Cristo Jesús, el Dios a quien alabamos, el Dios a quien bendecimos, el que nos ha salvado y ha restaurado nuestra familia. Porque si Dios es con nosotros, y creo que lo vamos a lograr, hermanos. ¿Se acuerdan del pseudo pastor? Cuando me enteré me dio dolor en el corazón, me entró una angustia en el alma. Y le llamé al presidente de la alianza y le dije, ¿por qué razón estas cosas pasan, pastor? ¿Por qué?
Mi pastor me dijo: Toño, lamentablemente el diablo también tiene su ejército y muchas veces destruye la fe de los cristianos con pseudo pastores. Le dije: dame esa ciudad, pastor, dame esa ciudad y yo voy a enviar uno de nuestros pastores para que empiece una obra allá. Y fue así como mandamos al pastor Roger Achín a la ciudad de Moyobamba. Y yo sé que a él le cuesta mucho emprender la obra, sé que le cuesta mucho, sobre todo porque tiene un letrero que dice Alianza Cristiana y Misionera. Porque el pseudo pastor también tenía un letrero parecido. Pero le dije: Roger, nosotros somos la iglesia Alianza Cristiana y Misionera verdadera y vamos a proclamar a Jesucristo. Y vamos a anunciar el mensaje de Jesús. Y vamos a ayudar. Y gloria a Dios porque hay algunos líderes que se han ido a vivir allá, hermano. Algunos líderes de nuestra iglesia se han ido a vivir a Moyobamba. Porque las casas cuestan baratas allá. Si alguno quiere irse, váyase a Moyobamba, hermano. Viva allá, compre casa allá, viva allá y apoya al pastor Roger Achín. Pero tiene que saber que él no es el único. Tenemos más misioneros a los cuales estamos apoyando. Más misioneros. Tenemos más misioneros. Tenemos en Moyobamba al pastor Roger Rinida Chin, en Hilo al pastor Edgar y Miriam Canales, en Pichanaki al pastor Hugo y Fortuita Pacheco, en Pucallpa al pastor Luis y Coralí Ocaña, en Jauja al pastor Alfredo Lleva Benavides, en Tumbes al pastor Jaime y Anita García. En Bolivia tenemos al pastor Juan y Flor Quinteros. En Italia a David y Ana Raudales. En Francia a Norbert y Lucy Clement. En Turquía a Aníbaldo y María La Torre. Son nuestros misioneros. Nosotros apoyamos financieramente a esos misioneros. Los apoyamos. Pero tiene que saber que el mayor apoyo no es financiero. El mejor apoyo no es financiero, aunque lo necesitan. A veces sienten soledad. A veces sienten fracasar. A veces sienten que les faltan las fuerzas. Sus familias son atacadas, sus hijos son atacados. Créame, para nosotros los pastores es doble responsabilidad tener nuestros hijos bajo el temor del Señor. Pero cuando crecen, ¿cómo podemos controlar su voluntad? Y es un reto para nuestros misioneros. Por eso es que tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedir a Dios por sus vidas. Tenemos que clamar por sus familias. Pero también, ¿por qué no visitarlo? La próxima vez que quiera ir de turismo, vaya a uno de estos lugares. Visite a nuestros misioneros. ¿Quiere ir al Perú? Visite a uno de estos misioneros. Pero no le hagas pagar el almuerzo, tú pague el almuerzo. Anímalo y dile: pastor, no estás solo. Allá en Lima, en Cono Norte, Callao, hablamos de usted. Su foto está en un periódico mural. Oramos por su vida, le pedimos a Dios. Siga adelante, no desmaye, pastor. Ojalá le podamos escribir una carta de ánimo y lo traigan acá a la administración y luego le enviamos a los misioneros, a todos, 50, 100 cartas, que puedan leer palabras de ánimo, de consuelo, de fortaleza. Créame que nuestros misioneros se lo van a agradecer. Yo recuerdo cuando empecé esta obra y sufría una soledad y una tristeza en mi alma. Quería que alguien me diera una palabra de ánimo, quería que alguien me ayudara, que alguien me diera un abrazo, que me dijera que puedo lograrlo. Y como yo lo experimenté, yo no quiero que ellos sufran igual. Por esa razón vamos a ayudarlos. Y vamos a hacer que esto funcione. Vamos a hacer que esto suceda. Y por esa razón, yo quiero invitarles a hacer un compromiso de orar. Un compromiso de ir a visitarlos, pero también un compromiso de ofrendar. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.